Muy buenos días tengan todos ustedes, hermanos. El Señor Jesucristo les bendiga. El día de hoy vamos a leer una porción de la palabra que se ubica en Juan 6:35. Juan 6:35. Dice así la palabra de Dios. Jesús les dijo: Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Damos gracias al Señor Jesucristo porque Él nos da la provisión espiritual para que nosotros no vayamos en pos de sectas o en pos de filosofías huecas, sino que Él sacia el alma hambrienta del hombre que al conocer a Dios, al fin reconoce a su Salvador y reconoce que solamente por Él es saciado por completo. Vamos a orar, hermanos. Gracias te damos, Señor Jesucristo. Tú eres aquel pan que viene de lo alto, Señor, para saciar ese aspecto oscuro de nosotros, ese aspecto que duele, que pesa, Señor, llamado pecado. Gracias por cambiar, Señor, el lamento que teníamos, el lloro, el crujir de dientes potencial, y lo vuelves en gozo, Señor, en un gozo que proviene de tu salvación. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén. Castillo fuerte es nuestro Dios, escudo siempre fiel. Y en la prueba y tempestad es firme su poder. Armado está el enemigo cruel, mas él caerá ante Jesús el Rey. Confía en Dios, corazón, Él es fuerte para salvar. Confía en Dios, la roca es Él, tu refugio es castillo fuerte. En mis fuerzas yo no confiaré, o en vano lucharé, pues mi confianza está en aquel que reina con poder. Por mí pelea el soberano Dios, por siempre la victoria suya es. Confía en Dios, corazón, Él es fuerte para salvar. Confía en Dios, la roca es Él, tu refugio es castillo fuerte. Él es fuerte para salvar. Confía en Dios, la roca es Él, tu refugio es. Confía en Dios, tu corazón, Él es fuerte para salvar. Confía en Dios, la roca es Él, tu refugio es. Confía en Dios, tu corazón, Él es fuerte para salvar. Confía en Dios,
celestial, la cruz mostró tu corazón, tu sacrificio incomprensible es. Por nuestras culpas y maldad, clavado fuiste en esa cruz, tu gran amor incomparable es. Tu nombre es más alto, tu nombre es más fuerte que toda tumba y todo rey, exaltado eres Dios. Nos diste vida eterna, nos has traído libertad. Eres Rey y nuestro Salvador. Tú eres Rey y nuestro Salvador. Tu nombre es más alto, tu nombre es más fuerte que toda tumba y todo rey, exaltado eres Dios, Cristo Mesías, el único Salvador y digno de la adoración, exaltado eres Dios. Te alabaré, te alabaré, te alabaré por siempre. Exaltaré, exaltaré el nombre de Jesús. Te alabaré, te alabaré, te alabaré por siempre. Exaltaré, exaltaré el nombre de Jesús. Tu nombre es más alto, tu nombre es más fuerte que toda tumba y todo rey, exaltado eres Dios, Cristo Mesías, el único Salvador y digno de la adoración, exaltado eres Dios, digno de la adoración, exaltado eres Dios. Recibo un cordial saludo en el nombre de Cristo Jesús. Hoy continuamos con nuestros sermones basados en el libro de los Hechos. Estamos ya en el capítulo 28, cuyo título principal de este sermón lo he considerado bendición para los afligidos. La bendición de Dios para los afligidos. Vemos en esta parte que el apóstol Pablo está siendo llevado a Italia, pero ellos naufragaron en la isla de Malta. Y la isla de Malta está ubicada más o menos al sur de Sicilia, ya cerca de Italia prácticamente. Cuando salieron ellos de Buenos Puertos, de la isla de Creta, ellos han viajado por 14 días sin dirección, sin rumbo. Han estado perdidos totalmente. La nave ha estado moviéndose por los vientos de la tempestad. Entonces, ellos han viajado 14 días desde la isla de Creta, de Buenos Puertos, hasta Malta. Más o menos son 1900 kilómetros de distancia, 14 días de viaje.
noche y día sin saber, sin rumbo. Entonces Dios ha permitido que ellos lleguen a esa isla. En un primer instante ellos no sabían dónde estaban. Y recordemos que Pablo salió desde Cesarea con destino a Italia. Y desde Cesarea hasta Italia, más o menos son 3.200 kilómetros. Son 3.200 kilómetros de viaje. Pero vemos que en esta parte el apóstol Pablo y todos los que estaban con él en la embarcación han estado realmente a la deriva, sin saber dónde ir, sin saber si iban a seguir con vida. O sea, totalmente desesperado. Usted se puede imaginar la gente dentro del barco totalmente desesperado, porque no podían dormir, no había tranquilidad, no se sabía si el barco realmente estaba yendo en buena dirección o de pronto podría impactar contra una peña, contra una roca. Ellos no sabían de eso, lo que estaba pasando. Solamente iba el mal tiempo, el frío y la lluvia, y se calcula que en esa época más o menos el frío oscilaba más o menos entre los 2 grados y 10 grados de temperatura, totalmente frío, con mucho viento. Entonces ellos llegan a una isla donde no sabían dónde estaban. Pero antes de leer el pasaje bíblico, en el capítulo 28, del 1 al 10, quiero que oremos un momento y nos encomendemos al Señor. Padre Santo, gracias Señor por este momento, gracias por este día, por la oportunidad que tenemos, Señor, de poder leer tu bendita y santa palabra. Rogándote una vez más, Señor, que controles nuestras mentes y nuestros corazones y podamos recibir la enseñanza espiritual para cada uno de nosotros, conforme, Señor, a tu gracia y tu misericordia. Ayúdanos en este tiempo, Señor, y ayúdame también a mí a compartirla de acuerdo a tu voluntad. En Cristo Jesús oramos así, dándote gracias. Amén. Amén. Hechos capítulo 28 del verso 1 al 10 dice así: Estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta, y los naturales nos trataron con no poca humanidad, porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos, a causa de la lluvia que caía y del frío. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros: ciertamente este hombre es homicida, a quien, escapado del mar, la justicia no deja vivir. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él, o sea, el apóstol Pablo, se hinchase o cayese muerto de repente. Mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. En aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla, llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo, de fiebre y de disentería. Y entró Pablo a verle, y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. Hecho esto también, los otros que en la isla tenían enfermedades venían y eran sanados, los cuales también nos honraron con muchas atenciones, y cuando zarpamos nos cargaron de las cosas necesarias. Interesante historia. El apóstol Pablo en la isla de Malta. Habían naufragado ellos en la orilla. Su embarcación en la cual ellos estaban viajando se quedó prácticamente incrustada en una peña, se destrozó, se acabó, y ellos llegaron nadando como podían, algunos los que sabían nadar pues, y otros con algunas partes de la madera de la barca para ponerse a salvo en la orilla. Y vemos aquí, según este relato, que hay muchas personas así. Sucede que hay muchas personas que supuestamente a veces son despreciados, no son considerados, no son, digamos, admirados,
son más amistosos que muchas personas que supuestamente son civilizadas, que tienen mucha educación. Porque aquí vemos, estos hombres reciben a esta gran cantidad de personas, 276 personas, necesitados, de hambre, con frío. Y ellos los reciben, los abrigan, los atienden. ¿Por qué cree que sucede todas estas cosas? Porque el apóstol Pablo sabía que Dios estaba controlando todo. En Hechos 27, 23, 24 dice así: porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy, a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que compadezcas ante el César, y he aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. El apóstol Pablo era consciente totalmente, 100%, de que Dios estaba controlando todo. A pesar de que la situación no era buena, a pesar de la situación era muy complicado, porque estar realmente perdidos en alta mar, sin comer, sin dormir, con frío, y de pronto ellos llegan a una isla donde ellos realmente no sabían qué lugar era, no sabían dónde estaban. Y aparece un grupo de naturales, la Biblia dice naturales, pero realmente son los habitantes de esa isla, o sea, los isleños, que podríamos decir así. Y son bien atendidos. La bendición para los afligidos. ¿Quiénes están afligidos acá? Toda la tripulación que ha naufragado realmente es una aflicción. Llegar ahí y ser atendido, ser recibido, es una bendición. Entonces, he considerado aquí 3 aspectos que debemos tomar mucha atención para entender más y salir bendecidos en este tiempo. Primero, la gracia y la bendición de Dios siempre. La gracia. Versículo 1 y 2 dice: estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta. ¿Se acuerdan ustedes en el capítulo 27, al final ellos vieron solamente una ensenada, una playa, pero no sabían dónde estaban? Pero ya cuando llegaron ellos ahí, es posible que los isleños le hayan informado en qué lugar estaban. Era obvio que estos marineros conocían ese lugar, porque esa isla siempre ha estado ahí. Entonces era un lugar donde las embarcaciones paraban en un trayecto cuando tenían que pasar por ahí. Pero en el lugar donde ellos naufragaron, dice la parte donde no se veía nada, era solamente peñas, una playa, y ahí era un lugar desconocido para ellos. Y después de haber tenido la experiencia de haber vivido 2 semanas, 14 días a la deriva, entonces ellos obviamente estaban desesperados. Entonces ellos dicen: estando ya a salvo, o sea, ya en la playa, ya en tierra, supimos que la isla se llamaba Malta. ¿Ven? Entonces, el versículo 2 dice: y los naturales, cuando hablan naturales aquí se está refiriendo a los habitantes, mejor dicho, a los isleños, a los que viven en la isla, nos trataron con no poca humanidad. Eso es gracia. Que personas desconocidas, personas extrañas para ti, que nunca los viste, que jamás te imaginaste que ibas a llegar o que ibas a necesitar de ellos, nos trataron con no poca humanidad. O sea, estos habitantes, estos lugareños, estos habitantes de esta isla, trataron muy bien a la gente, a estos náufragos que llegaron. Los atendieron, ellos vieron su calamidad, la desgracia, que estaban totalmente mojados, porque todos han salido del agua nadando, botando sus cosas, sin ropa, prácticamente con lo que tenían puesto, porque el barco se destrozó y todo se acabó. Cuando tú estás en una situación así, ¿qué es lo que te viene a la mente? Muchas cosas. Algunos se resignan y ya no quieren saber nada. Otros piensan que Dios les ha castigado. Pero en medio de este grupo de gente estaba un hombre llamado Pablo, el apóstol de los gentiles. Pero ahí dice: los naturales nos trataron, nos atendieron con no poca humanidad. Eran muy amables, bien atentos, bien considerados, porque encendiendo un fuego, ¿quiénes encendían fuego? Estos naturales, estos isleños. Podía decir estos habitantes de aquí que no los conocemos, que no tenían por qué atenderlo así, pero ellos, así es la gracia de Dios. Que personas
que no sabemos, que muchas veces nunca lo hemos visto, a veces así sucede a nuestro favor, actúan a nuestro favor, nos bendicen con muchas cosas que nosotros a veces no esperamos. Porque encendiendo un fuego, nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Obviamente, estos hombres han estado moribundos, con frío. Si cuando uno entra al mar en pleno verano, uno no puede resistir mucho tiempo, entra y totalmente helada el agua, y cuando sale es algo insoportable. De haber pasado tanto tiempo y estando allí, entonces con la lluvia incesante, obviamente han sido atendidos y han sido cobijados y han sido realmente asistidos por esta persona. Y eso solamente es gracia, eso es bendición de parte de Dios. Dios hace eso. Dios hace eso con las personas. Y muchas veces nosotros no nos damos cuenta de eso y pensamos que más bien nos merecemos. Y no somos agradecidos, no le damos gracias a Dios. El mismo hecho, por ejemplo, de hoy, habernos levantado, haber tenido la oportunidad de disfrutar, aunque sea alguna bebida tibia, caliente, algo de comer, ya eso es bendición de Dios. Y debemos ser agradecidos. Y otros, por ejemplo, teniendo algo así, inclusive se quejan porque supuestamente necesitan o se merecen tener más. O se merecen ser mejor atendidos. Entonces empiezan a murmurar. Y no son agradecidos. Debemos ser agradecidos. Siempre. Proverbios 3:4. Dice, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. ¿Sí? Hallarás gracia y buena opinión. Esto sucede pues con aquella persona que realmente vive en una buena comunión, en una buena relación con Dios. Entonces siempre va a tener esto. Hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres, de personas que ni siquiera conocen. Personas que jamás has visto o has tratado, de pronto sí son personas que te asisten, pero eso viene de parte de Dios, porque la palabra dice, toda buena dádiva y todo don perfecto viene de Dios. Estas actitudes de estos moradores isleños, eso venía de parte de Dios, para toda la gente que estaba aquí con el apóstol Pablo. Hebreos 13:6 dice, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer Edom. ¿Quién es nuestro ayudador? ¿Cómo debo andar yo? ¿Cómo debo vivir? ¿Cómo debo conducirme? Cuando tengo que trabajar, cuando tengo que viajar, cuando tengo que hacer algo, ¿quién es nuestro ayudador? El Señor. Dios es nuestro ayudador. Yo tengo que decir, el Señor es mi ayudador. Confiadamente. Es alguien en quien podemos poner toda nuestra confianza. En Dios. Nuestro Creador. Nuestro Hacedor. Él es el que nos sostiene hasta ahora. El que yo pueda ver, el que yo pueda respirar, el que yo pueda hablar. Eso es porque así Dios lo permite. En este mismo momento donde tú estás, me estás escuchando, estás mirando. Eso es gracias a Dios. Él permite que tú puedas escucharme en esta hora y puedas disfrutar de la vida. Y hay que darle gracias a Dios por eso. No seamos ingratos. Y cuando se tiene una actitud así como del apóstol Pablo y una vida de limpia conciencia, no tienes por qué temer de los hombres. Es obvio que el hombre hace cosas malas, claro que sí. El apóstol Pablo fue maltratado, fue golpeado, fue realmente, no sé, pues, metido al calabozo, preso. Él no tenía miedo de eso. Él sabía que el corazón del hombre es así, pero también era consciente de que él vivía y caminaba confiando en el Señor Jesucristo. Él sentía, él escuchaba. Dios le revelaba siempre lo que le iba a pasar. Él sabía.
Inclusive cuando cuando terminó su tercer viaje misionero y cuando estaba volviendo a Jerusalén, le decía que le esperaban aflicciones, problemas. Él lo sabía. Y aquí vemos que él está pasando esta situación. Bueno, él dice, esto es parte de lo que tengo que vivir. Pero Dios está en control. Él confiaba en el Señor. Él decía que Él es su ayudador. El Salmo 36:7 dice, cuán precioso, oh Dios, es tu gran amor. Todo ser humano haya refugio a la sombra de tus alas. Todo aquel que quiera. Y la persona instruida, o la persona que tiene muchas propiedades, que amasó mucha fortuna, o la persona que muy sencilla, muy humilde, que tiene mucha escasez, o la persona que no estudió nada. Acá está diciendo la palabra, todo ser humano. El joven, el adulto, el hombre, la mujer, el niño, todo encuentra refugio a la sombra o bajo el poder de Dios. Yo me refugio en el Señor. Yo quiero refugiarme siempre en el Señor. Yo necesito vivir refugiado siempre en el Señor. Yo necesito eso. Y tengo que vivir así. Y necesito todos los días. Le pido que ahí quiero estar, porque cuando no estoy ahí siempre estaré en una incertidumbre, estaré en una situación difícil, porque empieza a venir cosas que uno empieza a dudar y a tener miedo. Y eso es así. Entonces, la gracia y la bendición de Dios siempre hay que considerar. Como aquí, estos náufragos, quizás no todos serán conscientes, pero algunos quizás, y también el apóstol Pablo que estaba ahí, él era muy consciente, él decía, esta es gracia de Dios, y estaba siempre agradecido. Punto número 2, Dios protege a sus hijos, Dios protege a su siervo. Si el Señor Jesucristo es tu Señor, entonces tú eres un siervo del Señor Jesucristo. Yo soy un siervo del Señor Jesucristo. También Él me dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y yo le doy gracias a Dios por eso. Versículo 3. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego. Y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Vemos aquí la actitud de este hombre, el apóstol Pablo. Escúchame bien. El apóstol Pablo. Un gran siervo de Dios. ¿Cuántas personas habían ahí? Dice 276 personas. Pero los lugareños, los isleños, empezaron a tomar y a juntar las ramas y a prender fuego. Y los otros seguramente estarían pues ahí encogidos de mano y temblando, tratando de encontrar y captar un poco de calor. Y el apóstol Pablo, ¿qué estaba haciendo? Recogiendo leña, recogiendo ramas. Siempre activo. Siempre con esa iniciativa. No voy a esperar pues de que otros lo hagan. Él, totalmente en actividad. Pero vemos aquí, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué más dice? Habiendo recogido ramas, las echó al fuego y una víbora. Como la víbora inmediatamente se dio cuenta que estaba allá por quemar, entonces se dio cuenta que estaba ahí y se prendió de la mano, o sea, le muerde. Y cuando pasa una situación así difícil, ¿qué es lo que hacemos? Generalmente las personas, ¿qué hacen? Las personas hacen, ¿por qué a mí me tiene que pasar? ¿Sí o no? ¿Has escuchado alguna vez esa pregunta? Yo soy un hijo de Dios, pero ¿por qué me tiene que pasar a mí si yo estoy sirviendo a Dios? Él no dijo eso. Él pudo haber dicho eso, sí, pudo haber dicho, si yo soy el apóstol, yo soy el llamado, estoy compartiendo la palabra de Dios, ¿y por qué me tiene que pasar ahora? He pasado una situación difícil, ahora una víbora me muerde aquí. Y la gente, todo el mundo lo vio, y todos los que estaban ahí, lo vieron, se quedaron sorprendidos. Vemos aquí que Pablo no se queja. Tampoco Pablo empezó a mirar a los demás y decirles, oye, ¿ustedes qué me hacen mirando a mí? Si ustedes lo hubieran recogido, entonces no hubiera pasado a mí esto. ¿Por qué ustedes también no ayudan y recogen estas ramas para que la fogata no se apague y sigamos teniendo este calor? Él tampoco se queja, ¿se da cuenta? Tenemos que tener esa iniciativa. Versículo 4 dice, cuando los naturales vieron la víbora colgada de la mano, desde la mano de Pablo, se decían unos a otros, ciertamente este hombre es homicida. O sea, empezó la murmuración, a quien escapado del mar, la justicia no deja vivir. Decían, este hombre ha venido, no murió en el naufragio. Y ahora como ya se llegó acá a tierra, entonces le vino esta desgracia que la víbora le muerde la víbora.
Entonces este es un maleante. Podríamos decir, qué mal habrá hecho esta persona. Así a veces decimos, cuando un hijo de Dios está pasando una prueba, no necesariamente es porque estás en pecado o porque estás en una mala relación con Dios. Muchas veces porque Dios nos está mostrando algo que Él quiere que tú sepas, o es para formar tu carácter. Entonces, mira que esta gente, los naturales, los isleños que vivían en esta isla, según la historia, son descendientes de Fenicia, los fenicios. Entonces eran gente que no hablaban inclusive el griego, no hablaban el latín, ellos tenían un dialecto diferente, fenicio. Pero el apóstol Pablo, como era un hombre muy instruido, él sabía muchos idiomas, él podía comunicarse con ellos. Entonces, ¿cómo es que estos hombres que nunca habían escuchado la palabra de Dios, inmediatamente estaban haciendo juicio? Este hombre, ¿qué mal habrá hecho? Debe ser homicida. Es por eso que se escapó del mar, no se murió ahogado, entonces aquí sí ya tiene que pagar. Mira lo que dice Romanos 2, 14, 15. ¿Por qué es que estos hombres hacían este tipo de juicio? Porque cada persona, aunque nunca haya escuchado el Evangelio de Cristo, mira lo que tienen ellos en su corazón. Romanos 2, 14, 15. Porque cuando los gentiles que no tienen ley, escúchenme bien, los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. Eso quiere decir que las personas que nunca han escuchado el Evangelio de Cristo y han muerto, Dios ha puesto la ley en sus corazones. ¿Por qué? Dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles su razonamiento. Nadie va a escapar del juicio de Dios. No, porque yo nunca escuché el Evangelio de Cristo. No, si aquí personas, dice acá, porque cuando los gentiles que no tienen ley, que nunca han escuchado, hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. ¿Ves? Ahora, ¿qué le va a pasar a usted que ha escuchado, que escucha y que conoce del Evangelio de Cristo y no acepta, y no se arrepiente, y no se acerca al Señor pidiendo perdón por sus pecados? Si las personas que nunca han escuchado serán también sometidos a juicio. ¿Por qué? Porque sus conciencias les acusan. Y mucho más a usted, que ahora está escuchando, que sabe que tiene que arrepentirse y tiene que realmente acercarse a Dios por medio de Jesucristo, y no lo hace. Conscientemente usted sabe, eso es lo que pasa aquí. Y por eso que estos hombres, cuando ellos vieron que la mordedura de la serpiente, sabían que era una serpiente venenosa que podía matarlo en cualquier momento, dijeron, este se escapó de la muerte del mar y ahora está aquí, entonces siempre la justicia le cayó y ahora sí le toca morir aquí con la mordida de esta serpiente. Eso es lo que piensan esta gente que vive aquí, que no escuchó el Evangelio de Cristo. Versículo 5. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. ¿Qué hizo el apóstol Pablo entonces? Como vio prendido la culebra, la víbora venenosa en el brazo, lo sacudió en la fogata y se cayó la víbora. El apóstol Pablo sabía que todo lo que le pasaba era porque había algo que tenía que aprender, pero él estaba consciente de lo que iba a suceder. Él tenía que cumplir todavía la misión. Hechos 23:11 dice, a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo, ten ánimo, Pablo. Así le dijo, ten ánimo, Pablo. Pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Entonces, él pudo haber quizás dudado humanamente, seguro que sí, porque mira, si tiene que cumplir una misión y de pronto naufraga en alta mar, en isla donde no conoce a nadie, y después le pasa una situación de esta, que una víbora venenosa lo muerde, o sea, pero ni eso va a impedir lo que Dios
ha determinado. Cuando Dios estableció un plan para tu vida, así se tiene que cumplir. Vale decirte que tú no te vas a morir antes ni después, sino justo cuando Dios determina. Así es. Isaías 54, 17. Ninguna arma forjada contra ti prosperará. ¿A quién le está diciendo el Señor? A sus siervos. Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Así tenemos que tener esa actitud. Y para tener esa actitud necesitamos que Dios controle nuestro corazón. Dios esté guiando nuestras vidas. Y la única forma es por medio de Jesucristo. Jesucristo en nuestro corazón, controlando, guiando nuestra vida. Entonces estas cosas van a pasar. Ninguna arma forjada contra ti prosperará. Tienes que cumplir una misión, tienes que cumplir el mandato específico de parte de Dios. Así venga lo que venga, no va a pasar nada, no te va a pasar nada. Y eso es lo que le pasó al apóstol Pablo. Salmo 31:15. Mi vida entera está en tus manos. Líbrame de mis enemigos y perseguidores. Mi vida, la vida de usted, suya, la vida de todas las personas que conocemos, está en las manos de Dios. Como dije hace un momento, usted no se va a morir antes ni después, sino en el tiempo que Dios estableció. Nuestros días están contados aquí en la tierra. Conforme pasa un día, 2 días, 3 días, una semana, un mes, 2 meses, un año, más cerca estamos de nuestros días finales. Y necesitamos por eso tener que prepararnos para eso. Y usted y yo estamos aquí porque Dios estableció así, y hay un propósito de nuestras vidas. Y para saber cuál es ese propósito necesitamos estar con Él, en constante comunión con Él, por medio de su palabra, en oración, dejando que Él guíe nuestras vidas, dejando que Él controle nuestras vidas. Así como el apóstol Pablo, él sabía que en esa isla no iba a morir, porque él dijo, el Señor le dijo, tienes que estar en Roma para predicar. Así como testificas en Jerusalén, también lo tienes que hacer en Roma. ¿Ves? Y mientras uno está aquí, está con vida, tiene la oportunidad, tenemos que ser, que nuestra vida sea útil para bendecir a los demás. No podemos desperdiciar el tiempo. Entonces, vemos que la víbora los sacudió, cayó del fuego. Versículo 6. Ellos estaban esperando que él, dice que él se hinchase. Estaban esperando que él se hinchase, o sea, empieza a hincharse el brazo y caiga muerto de repente, o sea, de un momento a otro. Mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. ¿Se da cuenta? Empezaron a juzgar nuevamente estos isleños. Cambiaron de parecer. Entonces como se salvó del mar, del naufragio, no se murió, no se ahogó. Acá le muerde una víbora venenosa y tampoco. Entonces no, este no es humano, este es un dios, ¿no? En forma de humano. Y vemos aquí que el apóstol Pablo es confundido por segunda vez durante su ministerio. La primera fue en Hechos 14, 11, 12. ¿Se acuerdan? El primer viaje misionero. ¿Se acuerdan o no? Eso fue donde, en Iconio, en Turquía. Entonces la gente, escúchame bien, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz, diciendo en lengua licaónica, dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé lo llamaron Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Inclusive había un templo ahí del dios Mercurio, y habían un sacerdote de estas iglesias paganas, habían traído toros para hacer sacrificio y para adorar en este caso al apóstol Pablo y a Bernabé, porque habían hecho oraciones y se habían sanado. Entonces dijeron, estos son dioses. Y el apóstol Pablo, ¿qué hizo? Con Bernabé dijeron, no, se rasgaron las vestiduras y dijeron, no hagan esto porque nosotros también somos hombres como ustedes. Y las cosas que ustedes vieron es el poder del Señor que nosotros estamos predicando.
¿Y qué creen que pasó ahí? En vez de ser agradecidos, estos habitantes de Iconio lo agarraron a palos, lo arrastraron a palos, a los dos, en especial a Pablo. Eso sucede, ¿sí? ¿Por qué? A veces hay cosas que no podemos nosotros explicar. Solamente podemos decir que la gracia y el amor de Dios hacen muchas cosas en nosotros, con nosotros, porque Él es el que tiene que ser glorificado. Estos moradores, estos isleños, confunden al apóstol Pablo como con un Dios, porque dijo, fue mordido por una víbora y no pasó nada, ni se hinchó ni nada, él sigue normal. Entonces vemos la gracia y la protección de Dios. Ahora vemos, punto número 3, que Dios honra a los que le honran. ¿Ven? Versículo 7. En aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla. Cuando David le dice hombre principal de la isla, vale decir del jefe, de la máxima autoridad en esta isla. Y llamado Publio, dice, ¿no?, quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. Otra vez vemos aquí que Dios honra. Es bien atendido. Nos hospedó solícitamente 3 días en su casa, el hombre más importante de la isla, de los habitantes de ahí. Mucha atención, mucha consideración. Entonces, vemos aquí que el apóstol Pablo ve que es muy bendecido por Dios. Te ha pasado situación difícil, has estado en peligro tu vida, pero también hay esta atención, esta consideración. Y vemos que ahí el apóstol Pablo también estaba con él, Lucas, porque él es el que escribe esto. Lucas fue el que escribió Hechos. Entonces él estaba presente también aquí. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, dice, enfermo de fiebre y de disentería, o sea, estaba mal del estómago, estaba mal el anciano. Y entró Pablo a verle y después de haber orado, le puso las manos y le sanó. Claro, no es que Pablo le haya sanado, sino Dios usando a su siervo. Porque todas las cosas que podemos hacer o que suceden y se hacen, las cosas buenas, son hechas por Dios. Todas las bendiciones que vienen de Dios. Toda dádiva y toda buena dádiva, todo don perfecto, ese viene de parte de Dios. Y vemos aquí el apóstol Pablo, el hombre de Dios, haciendo este milagro por la gracia de Dios. ¿A quién? Al hombre principal, al anciano, para devolverle la salud. Versículo 9. Hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades venían y eran sanados. Vale decir que la fama, la noticia, corrió inmediatamente entre todos los habitantes de esa zona. Otros pueblos cercanos, aledaños, ahí donde estaban, empezaron a venir. Y también eran sanados. O sea, el apóstol Pablo, hablando la palabra, predicándoles el evangelio, no se menciona aquí, pero conociendo el ministerio del apóstol Pablo, él no creo que se haya quedado callado, ha estado compartiendo la palabra de Dios y orando. De aquí venían y eran sanados. Quiero que veamos lo que dice Marcos 16:18. Tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. El apóstol Pablo aquí, haciendo estos milagros, eran para validar y para comprobar el llamado de ser apóstol de Jesucristo. Porque cuando vemos en contexto Marcos 16, el mismo Señor Jesucristo les está diciendo a los discípulos, antes que Él ascienda a los cielos, tomarán en las manos serpientes y se dice, y si bebieran cosas mortíferas, si alguien les da algo realmente que para destruirlos o acabarlos, no les hará daño. Y sobre los enfermos dice, pondrán sus manos y ellos sanarán.
orarán por ellos y sanarán. Entonces, estos milagros de sanidad que se dan aquí en esta isla, durante este tiempo de estadía del apóstol Pablo ahí, eran para confirmar su ministerio. Ahora, la pregunta es, ¿en esta época, en este tiempo, también puede haber milagros? Sí, seguro que sí. Dios es soberano. Pero ese no es el propósito ahorita. El de ir a predicar y hacer milagros no es el propósito. Sino el propósito es de que la gente, el mundo, conozca a Jesucristo y se arrepientan de sus malos caminos y vengan en fe y arrepentimiento a Él. Ese es el propósito. De ir y predicar el Evangelio, las buenas nuevas de salvación. No es ir y predicar y hacer milagros, no. Sino que este contexto de Marcos 16 está indicando acá de lo que iban a hacer los apóstoles. Entre ellos el apóstol Pablo. Versículo 10. Los cuales también nos honraron con muchas atenciones. Los cuales nos honraron con muchas. Y cuando zarpamos, nos cargaron de las cosas necesarias. ¿Qué está diciendo aquí? Que cuando ellos tuvieron que salir de esta isla para continuar su viaje y llegar realmente hasta Roma, habían pasado 3 meses. Y durante estos 3 meses el apóstol Pablo ha estado en esta isla. Y como dije hace un momento, él no podía estar sin predicar el Evangelio de Cristo. Él no podía estar, digamos, desaprovechando la oportunidad, sino también compartiendo la palabra de Dios, enseñando, discipulando. Inclusive este hombre llamado Publio, que es el hijo principal del hombre de autoridad en esta isla, es el líder cristiano que se quedó a compartir la palabra de Dios en esta isla. No podemos nosotros dejar de compartir la palabra de Dios, sino más bien entregar el Evangelio de Cristo, sea oportuno o no, a tiempo y fuera de tiempo. Y eso es lo que el Señor nos mandó llamar, nos mandó a hacer. 1 Samuel 2:30. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarán delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Aquí vemos la promesa del Señor y la bendición. Y vemos su hijo, su siervo, siendo honrado, atendido por los isleños durante los 3 meses de vida que ha permanecido ahí. Tú y yo necesitamos honrar al Señor con nuestra vida, honrar al Señor con lo que tenemos, y en especial que lo que tenemos es nuestra vida, y nuestra vida siempre tiene que ser para bendición a otras personas. Y para que seamos de bendición, necesitamos que la bendición del Señor esté con nosotros. ¿Y cuál es la bendición que anhelamos nosotros? Es de que seamos justificados, que seamos perdonados y que seamos salvos, para también con otras personas compartir lo que el Señor nos ha dado. Entonces, como conclusión, veamos aquí, número 1, siempre debemos tener en cuenta que Dios desea, porque el Señor dijo: al que a mí viene no le echo fuera. Él desea y quiere que estemos bien y que seamos bendecidos, que usted y yo siempre vivamos en bendición. Eso es lo que el Señor quiere. A pesar de la situación, de la aflicción que se pueda haber vivido, como el apóstol Pablo, la travesía que tuvo que vivir en la isla de Malta, al sur de Sicilia, en Italia, que tú hayas vivido una situación difícil en esta época de pandemia que seguimos viviendo. El Señor quiere y desea que tú estés bien y que seas bendecido.
Mateo 5:45 dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Así pasó en la isla. Así pasó con el grupo, la tripulación que naufragó ahí. No todos eran hijos de Dios, no todos eran cristianos. Pero ellos fueron atendidos con mucha amabilidad, con mucha consideración en la isla. ¿Por quién? Por el Señor. Dios usó a los isleños para que ellos sean atendidos. Que estos afligidos, que estos cansados, que estos que estaban ya a punto de morirse, han sido atendidos. Eso es lo que el Señor quiere. Dios es así de bueno. 2. Debemos hacer el bien en la medida que podamos. Siempre hacer el bien. Tener iniciativa. Tener actitudes así como del apóstol Pablo, que está de una situación difícil, yendo como prisionero. Y sin embargo, sirviendo, atendiendo. Vemos que en la embarcación, antes de que el barco se destroce, él estaba animando para que ellos puedan comer, que ellos se alimenten, para que tengan fuerzas. Y después orando con ellos y después animándoles para que ellos también entren en buen ánimo. Y después ahora en la isla también atendiendo. Trayendo ramas siempre ahí para que la fogata no se acabe. Gálatas 6, 9, 10 dice así: no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Tenemos que nosotros pedir al Señor que nos ayude a que seamos realmente generosos y considerados con las personas, sin esperar recibir algo a cambio. Vamos a orar. Padre Santo, Padre Dios, muchas gracias por tu palabra. Gracias porque una vez más podemos ver tu gran amor, podemos ver tu bendición. Hoy nos has bendecido una vez más con tu palabra. Nos bendices con la vida. Y nos bendices con el tiempo, con la oportunidad de poder acercarnos a ti. Y queremos hacerlo en este momento, en el nombre de Jesús, para pedirte perdón. Perdóname, Señor, de todos mis pecados, de toda mi maldad, de toda desobediencia. Límpiame de mi maldad y ayúdame a permanecer firmes en ti, esperando solamente en ti, confiando solamente en ti. Gracias porque tú me amas. Gracias porque tú me quieres ayudar siempre. Tu palabra dice: venid a mí luego y estemos a cuenta. Tu palabra dice: al que a ti viene tú no lo echas fuera. Es por eso que vengo así como estoy, cargado, cansado, decepcionado, desesperado. Quiero hallar paz, pero quiero esa paz que solamente tú puedes darnos, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, para vivir una vida que te agrada, una vida que te honra. Gracias por este tiempo, gracias por tu palabra. Oro así dándote gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y que Dios te bendiga. Eterna y de toda bendición, ensalzar tu gracia tierna
debe todo corazón. Tu piedad inagotable, abundante en perdonar, único ser adorable, gloria a ti debemos dar. Levantado de la tumba, libertad me dio Jesús. Amor que pagó con sangre derramada en una cruz. Levantado de la tumba, libertad me dio Jesús. Amor que pagó con sangre derramada en una cruz. Levantado de la tumba, libertad me dio Jesús. Toma nuestros corazones, llénalos de tu verdad. De tu espíritu los dones y de toda santidad. Guíanos en la obediencia, humildad, amor y fe. Nos ampare tu clemencia, Salvador propicio sé. ¿Quién me puede dar perdón? La sangre de Jesús, la sangre de Jesús, que libra al pecador de condenación. Y un nuevo corazón. La sangre de Jesús, la sangre de Jesús pagó mi redención y me salvó. Mi refugio, mi confianza está en la cruz, donde se entregó mi Salvador Jesús. Gloria, aleluya, por la sangre derramada en la cruz, gracia y perdón, hoy tengo a mi Padre.